Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ah, Hace algún tiempo yo admiré a un futbolista que me gusta muchísimo hasta el día de hoy. Cada vez que veo las imágenes de él, tiene que ver con mi infancia, por supuesto, tiene que ver con mi formación en casa. Yo encendía el televisor o accedíamos a los medios de alguna manera en aquel tiempo y había un jugador buenísimo del Real Madrid, salido de Pumas, de la UNAM, aquí en México. Se llama Hugo Sánchez. Y recuerdo algunas palabras de él y algunos gestos de él en la cancha que tenían que ver con ser muy agresivo. Muy agresivo. Era un tipo, no agresivo, no violento, sino alguien a quien le daba el balón y no le gustaba perder. Algunas personas lo tachan de egolátrico, egocéntrico y no sé cuántas cosas más. Pero la verdad que cuando jugaba fútbol nos gustaba muchísimo verlo, porque era alguien que daba más allá de sus compañeros en la élite mundial de fútbol. Recuerdo que para él la bulla, el abucheo de la gente era como una sinfonía que le impulsaba a dar un poco más de sí. Hoy estaba otro jugador que admiro mucho, Cristiano Ronaldo, y él decía, bueno, llevo 20 años jugando, no creo que vaya a tener otros 20 años con lo mismo, la misma calidad, pero dijo él, les aseguro que voy a dar el 100% en cada uno de estos. Y es el otro jugador que a mí me gusta muchísimo porque tiene que ver con mentalidad. Me gusta mucho, me gusta que lo abucheen porque él saca lo mejor de sí y parece que nunca está conforme con lo que tiene. Y esto, por supuesto, puede ser solamente un mensaje positivo para tu vida. Si no eres cristiano, pues te va a caer bien el mensaje, pero quisiera llevarlo a la vida cristiana en un momento. Hay un pasaje en la Biblia, Romanos 12, 1 y 2. Pablo escribe a los romanos. ¿Recuerdan quién es Pablo, verdad? El sábado pasado hablamos de Pablo, que era Saulo, era un tipo malvado que se creía alguien bueno, se creía alguien defensor de la buena fe. Y de pronto se encuentra con Dios y su vida es transformada. Y después de eso Pablo se convierte en un pastor, un misionero, incluso en el más grande teólogo que tenemos en la Biblia, porque sus obras llenan la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y los leemos hasta el día de hoy. Increíblemente, esta carta, la carta a los Romanos, Romanos 12, 1 y 2, es una carta que se estudia y se estudia y se estudia y nunca se deja de aprender. Y en Romanos 12, 1 y 2 dice, por favor hermanos, no se conformen a este siglo. Esa palabra me gusta, la palabra siglo. No te conformes a este siglo, no te conformes a tu realidad. Algunas personas creen que la realidad es la verdad. No, la realidad es una cosa y la verdad tiene que ver con Dios. ¿Ok? No te conformes a este siglo, sino, y le dice Pablo, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en tu mente se libran batallas mucho más grandes que las que tú piensas. Déjame repetirlo. Por favor, ponga atención. Yo sé que está la dinámica y están saludándose algunos y todo, qué padre, pero quiero que escuches lo que dice la Biblia. Pablo dice, en tu mente se están librando batallas mucho más grandes y a veces más crueles de lo que te imaginas. En tu mente hay situaciones difíciles que tú necesitas vencer. De hecho, hay una obra que dice la batalla de cada hombre, la batalla de cada mujer, la batalla de cada pareja, y tiene que ver con que antes de enfrentarlo físicamente, antes de enfrentarlo aquí en el contexto natural, se ha librado una batalla profunda en la mente del ser humano. Piensa en lo siguiente. Las tentaciones en las cuales has caído, los pecados que has cometido o que yo he cometido, tienen que ver con que primero fue una incepción, ¿verdad? ¡Pum! Algo original aquí en la cabeza. Empezamos a pensarlo y empezamos a dar vueltas y dar vueltas. ¿Ok? Pablo está diciendo, si tú cambias la manera en que piensas, la realidad de Dios puede venir a tu vida. Escucha esto, si tú cambias la manera en que piensas. Muy bien, hace unos ratos estábamos conversando con un par de chicas y una de ellas decía,
yo no puedo decir esta palabra. ¿Cuál palabra? Y decía esa palabra. Y yo le dije, ¿por qué dices que no puedes decirla? Y ella me dice, porque ya lo intenté y no puedo decirla. Y esa palabra, es decir, que ella me haya dicho eso, a mí me pone de nervios, porque lo que yo quiero es que esa persona aprenda no a decir la palabra necesariamente, pero sí a pensar que puede decir esa palabra. ¿Me explico? Yo soy entusiasmado porque cuando veo a estos jugadores, me asombra el poder mental que ellos tienen, la capacidad, la fuerza en su cerebro, antes que la fuerza física, mucho más antes que la fuerza física. Y cuando alguien dice, oye, yo no puedo hacer eso, eso es irritante, porque la verdad es que muchas cosas cambiarían si las personas dijeran, sí puedo hacer esto. Por favor, escúchame. Muchas cosas en tu vida cambiarían si tú dijeras, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Algunas personas, por ejemplo, dicen, yo no puedo levantarme temprano. ¿De dónde aprendimos eso? ¿De dónde aprendimos que no podemos levantarnos temprano? ¿Quién nos enseñó a decir eso? Estamos afirmando, estamos diciendo cosas que de alguna forma obviamente les van a dar sentido a nuestra vida. Si yo digo, yo no puedo dormirme temprano, me dice un coach, me dice a mí, Jerry, la primera cosa que debes hacer en tu vida es descansa. Por favor, duérmete temprano, duerme 8 horas. Y yo digo, no, es que yo no puedo dormirme temprano, yo siempre me desvelo. Si yo digo eso, estoy diciendo, no puedo hacer lo que tú me estás diciendo. Y cuando yo digo, no puedo hacerlo, yo me estoy limitando a mí mismo. Si tú cambiaras la manera en que piensas, si yo cambiara la manera en que pienso, muchas cosas serían posibles. Escucha esto. Para que los milagros sucedan, Dios hace un trabajo increíble, maravilloso, pero el otro trabajo lo haces tú. Dios hace un trabajo increíble, pero el otro trabajo lo haces tú. ¿Cuál es el trabajo que hace Dios? Pues lo imposible. ¿Qué es lo que haces tú? Pues lo posible. Lo imposible, lo posible. ¿Y lo posible qué es? Primero, cambia de mente. Cambia tu pensamiento. Deja de decir que no puedes. De verdad, yo estaba estudiando en la normal y recuerdo que le pregunté a un maestro, oiga profesor, y este tema me gusta, me apasiona, ¿y a qué autor debo leer? Y él me dijo, ese tema lo toca un autor que se llama James Joyce. Y me dijo, pero tú estás muy chamaco para leerlo. ¿Sabes qué significó eso para mí? Un desafío. Y yo dije, ok, yo estoy muy chamaco para leerlo. Tenía 19 años más o menos, 20 años, y no me creía tan chamaco. Entonces fui a una biblioteca, tomé un libro de James Joyce, empecé a leerlo, no le entendí. Claro, la primera vez no le entendí, pero luego descubrí otro autor que me dijo cómo leer el Ulises de James Joyce, y entonces empecé a leerlo paso a paso, y luego me volví a acercar y le entendí. Y una segunda lectura y le entendí, y una tercera lectura y le entendí, y fui y empecé a hacer una pequeña biblioteca en mi casa, y ahí está uno de mis autores favoritos, James Joyce, solo porque una persona me dijo que yo no podía. Ahora, esto no pasa en el mundo solamente, pasa también en la iglesia. En la iglesia yo estaba en el seminario Nazareno Mexicano en Tuxtla Gutiérrez, tuvimos un maestro increíble sobre espiritualidad, y yo estaba sentado, y yo le hice una pregunta, y él me dijo, se me quedó viendo los ojos y me dijo clarito, mira Jerry, me dijo, un joven soltero no puede ser santo, me dijo, así. Entonces yo me sentí muy desafiado, y la misma actitud que tomé hace algunos años, la tomé en ese instante y dije, pues yo quiero ser un joven santo. Yo quiero cambiar esta mentalidad, para mi vida, quiero cambiar no puedo levantarme temprano, no puedo, un montón de cosas. Obviamente puedes verlo y puedes aplicarlo en muchas áreas de tu vida, pero quiero que lo apliques en la vida cristiana. Pablo nos está diciendo que si cambiamos la manera de pensar, si nos atrevemos a hacer este cambio, a abrirnos a un pensamiento diferente, dejar de pensar tradicionalmente, dejar de tener las mismas ideas siempre, dejar de repetir patrones toda la vida, y empezamos a pensar diferente, dice Pablo, ustedes van a comprobar cuál es la voluntad de Dios.
¿Recuerdas la historia de Pablo? Ahora empieza a pensar en tu historia. Dios está contigo. Y muchas veces tú has orado por un milagro, tú has orado por una posibilidad, tú has orado para que el Señor abra una puerta, tú has orado no sé para qué, pero muchas veces cuando tú has orado no has recibido, según tú, ¿verdad? Este milagro de parte de Dios. Yo quiero invitarte a pensar no lo has recibido porque Dios no lo ha hecho, o no lo has recibido porque de entrada tú ya pensabas que no iba a suceder y ni siquiera te preparaste para eso. Hace muchos años, más o menos en 1985, o sea, hace muchos años, fuimos convocados todas las personas en una iglesia allá en la Costa Grande de Chiapas, porque no había llovido en ese tiempo. Pasó el tiempo de la lluvia y no había llovido, y los hermanos y las familias de la iglesia y aún las personas que no eran de la iglesia habían llevado sus semillas para sembrar y habían hecho cosas y esperando la lluvia, y la lluvia no llegó. El pastor nos dijo: vengan todos a la iglesia, y dijo una cosa que a mí hasta el día de hoy no se me olvida. Nos vamos a ver aquí mañana lunes a las 6 de la mañana. Vamos a entrar al altar y vamos a orar. Y el pastor dijo algo: y vamos a orar hasta que empiece a llover. ¿Saben qué significa eso? Yo estaba, ¿de verdad vamos a hacer eso? El pastor nos estaba convocando a venir a la casa de Dios a las 6 de la mañana y empezar a orar hasta que empezara a llover. O sea, podía empezar a llover en 5 minutos, en media hora o en 2 días. Entonces, y los hermanos, ¿saben qué dijeron? Amén. Amén. Bueno, a las 5 de la mañana del otro día yo dije: no va a venir nadie en su sano juicio va a creer esto. Increíblemente el templo estaba lleno, era una galera, el templo estaba llenísimo de gente cristiana de nuestra congregación, de otras congregaciones y de gente no cristiana. Y llegaron, inundaron la casa de Dios y empezamos a orar. Yo recuerdo, yo he sido nazareno toda mi vida y somos como muy discretos para orar, para alabar. En aquel tiempo no bailábamos tanto como ahora, etcétera. Pero yo recuerdo que por primera vez experimenté una oración así tipo clamor. ¡Ay! La iglesia orando: Dios, Señor, te rogamos. Y empecé a ver a hermanas y hermanos que eran súper quietos en el templo, clamando con todo su corazón. Claro, la vida dependía de ese clamor, porque si ellos no empezaban a orar hasta no ver llover, posiblemente ese año íbamos a morir muchas personas. Así que empezaron a clamar y empezamos a clamar y empezamos a clamar. No sé qué tiempo pasó, yo calculo unos 35 minutos, cuando se oyó el primer trueno de esa temporada y empezó a llover. Y si ustedes han ido a Tapachula, allá llueve a cántaros, allá es un diluvio bíblico. Ahí empezó a llover, ¡wow! Empezó a llover tan fuerte que los hermanos, al principio, pues gloria a Dios, amén, 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 amén. Pero luego se dieron cuenta que ya no podían salir de la casa de Dios porque estaba lloviendo y no puedes caminar bajo la lluvia solamente. Solo una hermana ancianita, solo una de ellas, tomó el paraguas, abrió el paraguas y salió a la calle caminando a su casa. Todos esperábamos la lluvia, pero nadie fue con el paraguas. ¿Es imposible lo que estás buscando? ¿Crees que es imposible vivir bajo la voluntad de Dios? Cuando Dios te ha llamado a santidad, cuando has escuchado mensajes, sermones, pláticas y un montón de temas para jóvenes y sientes de parte de Dios un llamado en tu corazón, ¿crees que es imposible? ¿Has batallado con una tentación? ¿Has luchado tanto con un pecado y no has podido salir de él? De pronto has dicho: amén, ya lo vencí, y una semana y 2 semanas, y de pronto, sin saberlo, sin quererlo o sin buscarlo, ¡pum!, vuelves a caer. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado tantas veces que no puedo contarlas. Ya no puedo contar cuántas veces le dije: Señor, gracias por darme la victoria, y al siguiente día estaba otra vez derrotado. No te quiero decir que hoy soy el mejor, ni que he superado todo eso, pero este mensaje de Pablo cambia tu mente. Si cambias tu mente,
si cambias la manera en que miras eso, tu perspectiva, tu visión, tu cosmovisión, si cambias eso, puede que el milagro ocurra. Dios hace algo grande y poderoso en tu vida. Ahora tú empieza a hacerlo también. Cambia tu mente. Quita esa tradicional manera de ver las cosas. Es que me quiero consagrar y le fallo a Dios. Bueno, pues ¿qué te imaginas? ¿Qué poder sería que te digas esta noche? Es que me voy a consagrar y voy a cantar victoria. Estábamos en un grupo de WhatsApp y alguien publicó, gracias por sus oraciones, pero todavía necesitamos que se ore por esta necesidad. Y ahí hubo una palabra que me gustó. Dijo, hermano, seguiremos orando hasta ver el milagro. ¿Qué te parece que cambies tu perspectiva, tu manera de ver la vida? Empieza a cambiar de mentalidad. Deja de decir que no puedes y empieza a decir que sí puedes vivirla bajo la voluntad de Dios. Empieza a decir que sí puedes consagrarte al Señor. Es que yo empiezo a leer la Biblia y luego la dejo de leerla. ¿Y qué te parece que esta noche empiezas a leer la Biblia y nunca la dejes de leer? Y jamás pierdas ese apetito feroz por descubrir las promesas de Dios en tu vida. Es que yo empiezo a orar y empiezo a leer un día y 2 días y hago mi devocional y después me apago, se me apaga la luz. ¿Y qué te parece que empiezas a pensar diferente? A creer que no se apagará esa luz. Es que yo empiezo un ministerio y al poco tiempo me desanimo. ¿Y qué te parece que empiezas a pensar que no te vas a desanimar? Que vas a cantar victoria. Estos días varias personas en el rebrote de COVID en México, varias personas de nuestro distrito, de la iglesia, familiares, han partido a la presencia del Señor. Y de pronto nos duele el corazón, pero también estamos seguros de que ellos ya están cantando victoria delante del Rey de Reyes. ¿Qué te parece que tú y yo nos propongamos eso? Mientras estemos vivos, cantaremos victoria. ¿Escuchaste? Mientras estemos vivos, cantaremos victoria. El pecado no se enseñorea de nosotros. Las tentaciones no nos van a derribar. La influencia del mundo no va a hacer que nosotros abandonemos la fe en Cristo. Yo te invito a pensar que es posible, de verdad posible vivir bajo la voluntad de Dios, comprobar cada día qué hermosa es la voluntad de Dios, qué hermosa es la voluntad de Dios. Yo tenía como 10 años cuando me inscribí a un equipo de fútbol. En el barrio siempre jugábamos fútbol y había 2, 3 tipos que la armaban. Yo la verdad no la armaba tanto. Pero en ese tiempo se dio la oportunidad de inscribirnos a un equipo de fútbol y yo me inscribí. Por alguna razón me dieron la camisa número 10 y me creía Maradona. Jugaba del lado izquierdo, yo soy diestro, pero jugaba siempre del lado izquierdo y era un carrilero, ¿verdad? Y partía desde la defensa y me iba hacia adelante y centraba con la izquierda hacia el defensor. Llegamos a hacer un segundo lugar, me acuerdo, en el campeonato y con nuestras playeritas verdes maravillosas. Pero mi función era tomar el balón, avanzar, quitarme, si había uno, quitármelo y centrar. Y yo sé que ahí estaba mi delantero de poder. Ni recuerdo su nombre, recuerdo solo su apodo, no lo voy a decir. Ok, y lo centraba y yo sé que ahí iba a rematar el de chilena, de cabeza, de lo que sea. Ok. Y en la final, en la que perdimos, la satisfacción que me queda en mi corazón es que yo tenía 10 años. Tomé el balón, un cobro de tiro de esquina, tomé el balón y empecé a avanzar y yo decía, bueno, pues tengo campo libre porque no hay nadie en aquel lugar, solo estaba el portero. Y luego reflexioné, al pasar la media cancha y querer centrar, ¿verdad?, el balón a mi delantero ya no estaba porque estaba defendiendo con nosotros. Y en esa duda iba yo con el balón hacia la media cancha cuando escuché de la banca a mi director técnico, al profe, que me gritó, Jerry, tira a gol, me dijo. Y yo nunca lo había hecho, menos de izquierda. Entonces, pasando la media cancha, alcé la mirada, vi al portero y di un riflazo con la izquierda y se fue el balón y pum, pegó en la horquilla derecha
de la portería, donde ni el portero, ni él, ni nadie, ni Superman alcanzaba ese balón. Y yo estaba feliz porque perdimos el partido, pero yo hice mi primer gol. De alguna manera, esto cambia mi vida. Cuando leo la Biblia, creo que esto cambia mi vida. No puedo hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Atrévete a hacer algo diferente esta noche. Atrévete a cambiar. Atrévete a buscar a Dios con todo tu corazón. Atrévete a cantar victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las tentaciones. Quiero que ores conmigo. Te invito a orar, por favor. Te invito a cerrar tus ojos ahí en casa donde estás. Después va a subir Alondra y la ingeniera Alondra y Alexa, y vamos a hacer las dinámicas. Pero vamos a orar para concluir este tiempo. Padre bueno, Padre celestial, Padre amoroso, en el nombre de Jesús, sabemos que muchas veces tú estás obrando, y como dice el canto, aunque no podamos verte, estás obrando, estás haciendo algo, y seguramente algo maravilloso. Pero muchas veces no vemos el milagro porque nosotros no nos atrevemos a dar el paso. No llevamos el paraguas porque va a llover. No nos preparamos para tu obra poderosa. Seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos pensando que caeremos. Seguimos pensando que no podemos hacerlo. Puede ser un mensaje positivo, pero en realidad tu palabra nos invita a hacer esto, a transformar nuestra mente, a decir que sí podemos vivir bajo tu voluntad para comprobar que esa voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. Por favor, Señor, en esta noche queremos palabras de no puedo, es imposible, ya lo intenté, a decir puedo hacerlo, puedo cantar victoria, puedo lograr grandes cosas, puedo hacerlo, porque tú, Señor, nos has dado capacidades increíbles. Ninguna criatura tiene lo que nosotros tenemos. Ningún ser creado en la naturaleza tiene lo que nosotros tenemos. Neuronas increíblemente que te tocan unas a otras y hacen algo increíble. Ninguna de las criaturas en esta tierra tiene las posibilidades de crear arte como nosotros. Dios, creo que es un buen tiempo para que adolescentes y jóvenes en nuestra congregación crean que pueden hacer cosas y lograr lo que hoy parece imposible, y hacerlo posible en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, sin abandonar tus principios, sin alejarnos de ti. Creemos que todo lo que nos proponemos es posible, y si tú nos vas a usar en algún momento es porque tú lo haces posible. Solo hay dos cosas, solo hay dos elementos que hacen posible la nueva realidad: es tu presencia, tu poder y nuestro cambio de mente, nuestra apertura a que esto será posible. Padre, danos esta capacidad, danos estas ganas de creer que todo es posible en el nombre de Jesús, y que no nos conformemos a este siglo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad sean transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos, por escuchar. Dios les bendiga.